Resulta ser que me percaté que el apóstol Pablo eh, predicaba o predica el Evangelio desde la óptica de la gracia y la fe, o la fe y la gracia. La fe desde el punto de vista que él no vio directamente al Señor Jesús cuando nuestro Señor caminaba en la tierra. Él lo fue viendo no sé cuántos años después, él fue recibiendo los testimonios de los discípulos un tiempo después, ya cuando el Señor Jesús había partido. Entonces por eso es que él predica nacer de nuevo por medio de la fe, porque él no vio. Y lo mismo que Abraham. Lo que Pablo vio fue a través del testimonio de los discípulos. Tienes que ubicarte de que en el momento que el apóstol Pablo comparte el Evangelio por la medio de la fe y la gracia, no existe el Nuevo Testamento, sino que la base bíblica que él utiliza es el Antiguo Testamento. Entonces es muy interesante esa posición. Y también él entiende perfectamente que él es llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo a través de esa visión que él tiene cuando una luz lo bota del caballo y él escucha una voz. Entonces él entiende que él es llamado, ¿verdad?, para los gentiles. Entonces él recoge el testimonio de los discípulos y le es revelado en su corazón, porque la base del testimonio de los discípulos y los que seguían a Jesús, como Ananías, este hermano que está bueno, no me acuerdo el lugar donde él está, donde siendo Saulo de Tarso, él es botado del caballo. Y también, como él convive con los discípulos, entonces los discípulos le hacen a él un feedback, ¿verdad?, de cómo ellos, el Señor Jesús era maestro de ellos y ellos conocieron directamente del Señor Jesús por qué razón él había venido y cómo él les demostró que él era el ungido, que él era la ofrenda expiatoria, que él era el Cordero. Y entonces Pablo conecta toda esa información con el Antiguo Testamento. Entonces lo que él predica en sus cartas es el testimonio que le fue revelado en el corazón de él y que la base es el Antiguo Testamento. Porque para nosotros es mucho más fácil, porque nosotros no solamente tenemos recopilado el Nuevo Testamento, sino que tenemos recopilado la llegada del Señor Jesús, hecho una realidad, y tenemos recopilado el Antiguo Testamento, que profetiza la llegada de Él. Entonces estamos en una posición de mucha ventaja. Pero estamos en la posición de Abraham, porque Abraham vio. Él es el padre de la fe porque él, sin ver a Jesucristo, él cree en Jesucristo porque Jehová le permite ver la llegada de su hijo. Porque Abraham ve, él lo dice ahí en Hebreos capítulo 11, él ve la llegada de Jesucristo. Entonces Abraham ve para el futuro y nosotros vemos para atrás. Entonces ese marco de referencia me pareció a mí muy, muy bonito. Digo yo, entonces ahora quiero disfrutar las cartas del apóstol Pablo desde la óptica, sin ver el Nuevo Testamento, sino verlo siempre en el Antiguo Testamento. Y entonces Ananías, que es este hermano que nuestro Señor utiliza para la salvación del apóstol Pablo, Ananías en Hechos 9, Ananías le pone las manos a Pablo en la cabeza. Y después de que le pone las manos, le cae como escamas todo. Y Pablo conecta absolutamente todo. La imposición de las manos tiene un secreto, que está en la Biblia, un secreto.
Y yo lo he venido viendo en un lado y en otro lado, porque el Señor Jesús le dice a este leproso, si quiero, le tocó, si quiero, le tocó. También los apóstoles, cuando están iniciando su predicación, ellos imponían las manos. Esa es la misma figura del Levítico, es la misma figura. Entonces a mí me pareció tan lindo todo esto, y yo, qué impactante es realmente esta revelación que Dios me da. Entonces, Dios me da y me da muchas palabras donde yo veo el contacto físico, Aquella mujer con flujo de sangre que fue y tocó el borde del Señor, y el Señor Jesús dice, salió poder de mí. Otra vez el toque. Pero no solamente funcionaba así, sino que el Señor Jesús enviaba la palabra, decía la palabra. Porque Él no está sujeto solamente a tocar. Porque Él mismo lo dice en Lucas capítulo 4, cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Ahí hay un gran secreto, ¿verdad? Que me gustaría un día desarrollarlo un poquito más. Pero quiero venir exclusivamente porque ese cúmulo de revelaciones que el Señor me da van en un solo sentido. Entonces encontré el orden que el Señor Jesús quiere que nosotros iniciemos la evangelización. Lo encontré, Él me permitió verlo. Entonces en Mateo capítulo 28 voy a leer los últimos versículos, que es cuando Él, antes de partir, Él dice, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había mandado. Y cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, digo yo, claro, ahí está el orden, pero no solamente está aquí, sino que está en la oración modelo, cuando Él nos dice en Mateo 6, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo mismo que dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice Mateo 6, dice, mira, yo es que disfruto tanto que me da una pena, porque ojalá que no se haga muy largo esto, pero porque yo sé que te tenés que descansar un poquito y prepararte. Pero dice la oración modelo. Vosotros pues oraréis así. Estoy citando Mateo capítulo 6 desde el 9. Realmente empieza antes, pero quiero hacerlo chiquitico. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la misma figura. Ve el orden. Dice, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, ¿qué? Venga Jesucristo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. No es comida. No es el pan de masa madre que hace este primo suyo. Sino que danos el pan cotidiano significa recuérdanos la salvación por medio de tu cuerpo, porque tu cuerpo es fundamental en el tema de la salvación. Necesitábamos un cuerpo poderoso para encerrar el pecado, porque el pecado no es un tema de inmoralidad, el pecado es un tema de un ser espiritual muy poderoso que se llama Satanás, y siendo un espíritu, la única forma de retener ese espíritu es en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que tiene la fuerza para sostener ese demonio dentro de su cuerpo. ¿Verdad? Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Perdónanos nuestras deudas. Significa que por medio del cuerpo de Jesús, la deuda, ¿quién es la deuda? Satanás es la deuda.
Satanás es la muerte. Satanás es el pecado. Nosotros, los seres humanos, tenemos una deuda con nuestro Dios Padre. La deuda es el pecado. Perdónanos nuestra deuda, perdónanos el pecado. ¿Pero cómo? Por medio del pan, por medio del cuerpo. Y dice, y perdona y también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es ir a evangelizar. Nosotros que tenemos la salvación somos deudores de este tesoro y hay mucha gente que necesita ser perdonado. O sea, ser libre del pecado, ser libre de la serpiente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. No nos metas en tentación, ¿qué significa? Séllanos con tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu el que no permite que la serpiente vuelva a entrar. Entonces, es el mismo orden. Entonces, entendí que ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es un tema de inmersión en agua y no es un tema de una dinámica de las que nosotros estamos acostumbrados cuando hemos visto un pastor que mete a la persona dentro del agua y luego levanta la mano y dice, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no es eso. No es eso. Y yo me quedé así, yo me quedé impactado, no es eso. O sea, bautizarlo en el nombre del Padre, ¿qué significa? Que yo le digo, Mayela, va a llegar don Bernie, yo lo conozco, va en mi nombre. Entonces usted le abre la puerta, porque va en mi nombre, yo ya lo recomendé. Dios Padre, bautizarlo en el nombre del Padre es que Él pone su nombre al responder por nosotros. De esa manera, entonces, continuando, podemos ver que la mala enseñanza que hemos tenido producto del mundo occidental donde estamos y un mundo o un sector geográfico del mundo muy tradicional en el contexto católico, ¿verdad? Entonces crecimos con esa dinámica, pero esa dinámica realmente no es lo que estamos acostumbrados a ver y lo que hemos practicado, sino que es otra cosa. O sea, en nombre del Padre, ¿qué es? El Padre tiene que comprometerse conmigo y recomendarme a mí. En nombre del Hijo, el Hijo también tiene que exponer su nombre, porque el nombre del Hijo del Padre es Jesucristo, y Jesucristo significa Jehová salva. Entonces, el nombre de Jesucristo es que Él nos salva, pero ¿nos salva de qué? Y en el nombre del Espíritu Santo es porque Él nos sella, nos aparta, nos santifica. Cuando el Espíritu Santo entra la santidad de Dios, no mi santidad. Somos santos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Fuimos bautizados porque el Espíritu Santo se compromete con nosotros en estar ahí adentro y decirle a la serpiente o decirle al pecado, aquí no vuelve más, ¿verdad? Entonces, la dinámica de levantar la mano y declarar a una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una tradición, es una mala enseñanza, pero que no tiene la profundidad de lo que realmente la Biblia está hablando. Y a mí me impactó sobremanera. Entonces, ahora vamos a ver, y yo siempre digo, ahí viene el hermano, ¿verdad? Entonces a mí me van a poner un apodo, ahí viene Isaías 53, o ahí viene el hermano que solamente predica del perdón del pecado, pero no me importa, porque realmente toda la Biblia está hablando de eso, absolutamente toda la Biblia está hablando del perdón del pecado, toda. Y si toda la Biblia está hablando del perdón del pecado, cuando yo comparto la palabra, ¿por qué voy a inventar? No tengo que inventar nada, tengo que hablar del perdón del pecado. Pero Dios me ha dado a mí, y usted es testigo de que todos los audios que usted escucha míos son muy reveladores y siempre estoy hablando de lo mismo y en muchas partes de la Biblia. O sea, yo no necesito rellenar
el estudio bíblico con otras cosas que no sea el perdón del pecado. Entonces, ahora vamos a ver efectivamente cómo es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que vamos a Isaías 53. Entonces dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Entonces, ¿qué es lo que quiere realmente decirnos el profeta Isaías a nosotros acerca de la profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decirnos? Hay un anuncio. Por medio de este audio yo estoy anunciando cómo es realmente ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estoy anunciando. Pero ¿quién es capaz de creer en ese anuncio? Aquí lo dice. Entonces él dice: ¿y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? O sea, hay dos preguntas. ¿Quién ha creído el anuncio y quién recibe lo revelado por medio del brazo del Señor? El brazo del Señor. Interesante. El brazo del Señor. Cuando uno bautiza a una persona, ¿qué hace? Le coge la cabeza y lo mete. O sea, el brazo del Jehová, el brazo lo mete. Cuando Ananías ora por Saulo de Tarso, le pone la cabeza le pone el brazo en la cabeza y ora por él. El brazo de Jehová, no es el de Ananías, es el brazo de Jehová. Entonces, lo que he entendido es que una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que tiene el pecado de muerte, que es la serpiente, y el pecado de no muerte, que está en el cuerpo. Dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Cómo es que dice exactamente él? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, ¿por qué? Tenemos que entender que nosotros, cuando estamos en el vientre de mamá, traemos el pecado de muerte, que es la serpiente, por el cual yo digo que no se pida. Usted no puede pedir perdón por el pecado de muerte, porque el pecado de muerte es muy poderoso. Solamente, ¿quién lo puede sacar? El brazo de Jehová. Pero hay que anunciarlo. Pero las personas, teniendo la serpiente ahí adentro, no pueden creer. Porque el mismo Señor Jesús lo dice en el Evangelio de Juan: ustedes no creen en mí. Pero si es revelado, como dice aquí, ¿a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Si es revelado, entonces nosotros podemos creer. Pero antes de ser revelado, ¿qué es lo que tiene que hacer el brazo de Jehová? Arrancarnos la serpiente. Porque si la serpiente está allá adentro, entonces la serpiente no permite que esa persona le sea revelado quién es Jesucristo, que tiene toda potestad sobre el cielo y la tierra. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Dios Padre? Tiene que traer de alguna manera a la persona enfrente de Jesús, dice el Evangelio de Juan, capítulo 6 también. Porque al Señor Jesús: todo lo que el Padre me trae a mí, yo no lo echo fuera, o sea, yo no lo echo al infierno. Entonces, realmente la persona que va a escuchar, la trae Dios Padre. De la misma forma que los animales entraron al arca de Noé, de la misma forma Dios, cuando va a salvar a una persona, la trae enfrente de Jesús. Pero Jesús ya se fue. No, Él dice: yo estoy con ustedes todos los días. Aquí lo dice en el final de Mateo 28. Por eso el apóstol Pablo predica que la salvación es por medio de la fe en que lo que Él dice es cierto, que Él está aquí, aunque yo no lo veo. Él está aquí. ¿Quién está hablando aquí? No es tu primo el que está hablando, es Jesucristo. Y Jehová no está aquí, pero este toque, ¿quién es? El brazo de Jehová. Esa es la fe. Esa es la gracia. Entonces, para nacer de nuevo, tiene que trabajar Dios Padre. ¿Cómo trabaja? Anuncia, revela y saca el pecado. Lo saca. Una vez que sale, la persona, cuando empieza a oír la enseñanza, dice: pero yo nunca había escuchado esto.
Pero ¿cómo es esto? Ahí estaba en la Biblia, pero yo no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque ya se fue la serpiente, ya se fue el pecado de muerte, ya la persona volvió en sí, ya puede tener oídos y ojos espirituales que le permiten ver el mensaje que está escondido. Eso es ser bautizado en nombre del Padre. Y en el nombre del Hijo voy a brincar al 6 porque dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Descarriar aquí no es inmoralidad. Es confusión, perdición. Descarriar es que no conocen el camino de regreso al cielo. Está descarriado. ¿Por qué no es inmoral? ¿Por qué no es inmoral? Porque Él dice, yo no he venido a condenar al mundo, lo he venido a salvar. El mundo no sabe regresar al cielo, está descarriado. Eso es lo que significa aquí. Este hijo menor vivió perdidamente en una provincia lejana. No vivió tomando licor y jugando en los bares y gastando el dinero con prostitutas. No. Estaba perdido del camino del Padre. Pero como nos han enseñado por medio de la moral, entonces decir, no, si ese hombre es un desperdiciador, anda con prostitutas y gastando el dinero en licor. Porque cuando oímos descarriado, eso es lo que nos viene. Pero el Señor Jesús dice, no he venido a condenarlos, he venido a salvarlos. Entonces dice, cada cual se apartó por su propio camino. La humanidad tiene caminos humanos supuestamente para regresar al cielo. Cada uno tiene su propio camino, pero solamente hay un camino, que es angosto, y es por medio de Jesucristo. Y entonces dice, y con esto termina el sello del Espíritu, el sello de Jesucristo, el bautismo de Jesucristo. Dice, mas el Señor, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Qué entonces qué hizo Jehová? Extendió su mano, sacó la serpiente y la metió en el cuerpo de Jesucristo. No tengo necesidad de pedir perdón, porque el que hace el trabajo es Jehová. Arranca la serpiente y la mete en Jesucristo. ¿Cómo es bautizado en Jesucristo? Él atrapa la serpiente, atrapa el pecado en su cuerpo y va a la cruz y muere él y muere el pecado. Los dos mueren. Los dos, o sea, Jesucristo con su muerte derrota a Satanás. Sellados por el Espíritu Santo, ¿qué significa? Significa que una vez que la serpiente sale del corazón del ser humano, para que la serpiente no regrese, entonces el Santo Espíritu entra. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es un tema de hablar en lenguas, ni es un tema de cosas raras. No. Es por la fe y por la gracia de que el Espíritu Santo está entrando y nos selló, pero por la fe y la gracia. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo realmente se manifiesta bíblicamente, ¿verdad? Entonces, para que nos quede claro, pero el Señor Jesús fue bautizado, pero que realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es lo mismo de Isaías 53, con eso termino. Siempre me acuerdo de la nieta Alicia, ¿va? Ella va a disfrutar de este abuelo cuando oiga estos audios, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a parafrasear porque ya el audio se hizo largo. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Juan el Bautista le está predicando en el desierto a sus paisanos, a los hebreos. ¿Qué es lo primero que él le dice? Voz que clama en el desierto. ¿Qué más dice? Le dice, generación de víboras. ¿Qué significa? Víboras es sinónimo de serpiente. O sea, que la humanidad es una generación de la serpiente. Que la humanidad está siendo controlado por el pecado. El pecado es la serpiente. Generación de víboras. ¿Quién os fascinó a hacer verdaderos frutos de arrepentimiento? Pero no es remordimiento. Arrepentimiento es,
Juan, yo no sabía que en mí estaba la serpiente de Génesis 3. Eso es arrepentimiento. Entonces le confesaban a Juan y Juan los bautizaba. Juan los metía en el Antiguo Testamento. Juan les explicaba Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 16. Los metía en el agua. Los metía en la palabra. ¿Cuál era la palabra que sabía Juan el Bautista? El Antiguo Testamento, el Pentateuco. ¿Cuándo terminó de bautizar? ¿Quién llega y entra al río Jordán? Nuestro Señor Jesús. ¿Por qué entra? Porque Juan el Bautista es el sumo sacerdote del Levítico capítulo 16, donde el sumo sacerdote le pone las manos al cordero por el pecado de su pueblo. Juan el Bautista nos representa por la fe y por la gracia, nos representa a nosotros. A través de él, el pecado, la serpiente, es puesta en el cuerpo de Jesús por las manos de Juan. Por eso el Señor Jesús es bautizado. No para meterlo en agua. No. Es bautizado porque Juan le toca la cabeza y lo mete. Este toque, Juan tiene el pecado de su pueblo y tiene el pecado mío por la fe y por la gracia, y es traspasado al cuerpo de Jesús por medio de las manos de Juan el Bautista. Por esa razón, él es bautizado. No para que nosotros lo usemos de modelo y de ejemplo y que lo declaremos en un ritual, en una costumbre. No, es que Juan está pasándole el pecado de su pueblo que él predicó y que ellos entendieron, lo está pasando al cuerpo de Jesús por este puente de la mano. Pero también pasa para mí por la fe y por la gracia. Yo vuelvo a ver para atrás. Dios Padre me revela a mí que cuando Juan le pone las manos en la cabeza a Jesús y lo mete en el agua, Juan me representa a mí y mi pecado, la serpiente, pasa al cuerpo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículos del 13, 15, 16 y 17. Entonces dice Mateo 3, para ver el bautismo del Espíritu Santo en Mateo 3. Dice, razón tiene Alicia. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, tengo necesidad de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es toda justicia? Yo merezco la condenación, pero por medio de la imposición de las manos de Juan, que me representa a mí, mi pecado, la serpiente, pasa a Jesús. Yo recibo la justicia y la condenación la recibe el Cordero. Y Jesús, después que fue bautizado, después de que Juan le puso la mano, para mí es revelado el brazo de Jehová en Isaías 53, porque él me lo permitió ser revelado a mí. Entonces yo sé que yo fui libre de la serpiente por medio del bautismo de Juan el Bautista a Jesús. Dice, subió inmediatamente del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Porque estaban cerrados los cielos. Por eso el canal de YouTube mío se llama Se me abrió el cielo. Esa es la razón. De aquí lo tomé yo. Fueron abiertos los cielos. ¿Qué significa? Que tengo acceso al cielo. Y dice, y vio al Espíritu de Dios, este es ser bautizado en el Espíritu Santo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Llegó sobre Jesús. A mí me dicen, no, pero es que llegó sobre Jesús. No, la fe y la gracia es que yo dentro de Jesús viene sobre mí también. El Espíritu de Dios viene sobre mí y me sella porque ya la serpiente se fue.
Y dice una voz, y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Es Jesucristo, pero yo estoy en Él. Entonces yo también soy Hijo amado. Amén. ¿Verdad? Dice, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy muy agradado. Entonces, ya con esto termino y te digo que para mí en los últimos días, bueno, Dios me ha revelado otro sabor, siempre en el perdón del pecado, en otras palabras y sobre todo en la tentación de Jesucristo en Lucas 4, que es impresionante, ¿verdad? Pero siempre con el perdón del pecado. Pero yo quería hacerte este resumen así, para decirte que ahora que yo estaba en la reunión, yo estaba orando mientras ellos conversaban. Entonces, ¿en qué sentido oraba yo? Nuestro primo ya él no tiene la serpiente. El pecado de muerte no lo tiene. Lo que en él se manifiesta es en su cuerpo, es en una sed, pero en su cuerpo. Entonces, cuando yo oraba con base en Isaías 53 y yo me lo imaginaba el brazo de Jehová, era para que el brazo de Jehová le saque la serpiente que volvió, porque ahí dice la palabra de Dios, al cuerpo, no al corazón. El primo es salvo, él ya fue libre del pecado, ¿verdad? Yo, como su hermano mayor espiritualmente, yo sí sé que la serpiente regresó, pero al cuerpo. Pero también funciona que el brazo de Jehová arranca la serpiente del cuerpo. Y también quiero decirte que una de las manifestaciones también del pecado es por medio de una enfermedad. Entonces, cuando nosotros oramos y ponemos la mano, como en Santiago capítulo 5, la serpiente, que es la enfermedad, la dificultad, ¿verdad?, que las personas tienen, es que la serpiente quiere maltratar tu cuerpo, pero cuando yo oro por vos, la serpiente, el Señor Jesús la jala de tu cuerpo, o sea, jala la enfermedad, jala todo eso, porque Él dice que Él cargó nuestras enfermedades. ¿Qué significa? Que sale la enfermedad, sale la serpiente que llega a maltratar tu cuerpo, que se manifiesta con una dificultad en tu metabolismo. No el pecado de muerte, porque ya está libre. Por eso es que esto es impresionante, es impactante. Termino aquí para poder manejar este audio por WhatsApp. Okay. Que estén bien todos. Amén.